La Papardella de Puerto Banús, muchas gracias por estar ahí, por habernos dado este voto de confianza y no haberle dado el botoncito del zapping, que sabemos que nos sean ustedes fieles. Me he quedado con una pequeña duda aquí, José Luis, porque te he visto que dudabas sobre la última respuesta de Ricardo. No sé yo si ahí te has quedado muy contento, si compartís el punto de vista o si es una mancomunada decisión o una solidaria mentira. Bueno, no sé qué es lo que es. Vamos a ver, lo que se trata es de intentar evidenciar una cosa, y por una parte a mí me gustaría que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida corrigieran un poco el discurso político, que es un poco más electoral que político, que tienen en relación a este asunto, porque siendo las fuerzas gobernantes en la Junta de Andalucía y siendo las fuerzas políticas dueñas del proyecto, creo que no deberían de mantener una actitud agresiva en un momento precisamente en el cual además el licitador principal de la obra, que es el jeque Al-Thani, está dando muestras de querer seguir adelante con el proyecto. Yo creo que se debe poner un poquito más de calma, un poquito más de prudencia, engrasar un poquito más los engranajes de toda esta maquinaria que es el puerto, porque estamos todos en línea con que queremos que sea una realidad, pero claro, si surgen problemas por el camino y de repente el primero que abandona el barco es el dueño del proyecto, que en este caso es la Junta de Andalucía, y cuando abandona el barco empieza, además para crear una cortina de humo, empieza a señalar a otras administraciones públicas y otros responsables, pues se genera una gran confusión que no hace bien ni a las propias fuerzas políticas que la generan, pero sobre todo no hace bien al proyecto del puerto ni a la propia ciudad. Por eso a mí me gustaría reivindicar un discurso político un poquito más constructivo por parte tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, como fuerzas políticas dueñas del proyecto desde la Junta de Andalucía, porque toda esta agresividad no ayuda y ahora mismo yo creo que lo importante es que pongamos calma, que seamos capaces de reconducir el proyecto, que estamos en el camino de hacerlo, que ya se han producido noticias en ese sentido y se van a producir más, y yo ahora mismo lo que pediría es un poquito más de prudencia, pero concretamente al hilo de la última intervención del señor López, de Ricardo López, que hablaba de la eventual responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Marbella en el caso de que hubiera, me imagino que habla en el caso de impagos o problemas económicos en el proyecto. A mí me gusta recordar y sobre todo leer algo textualmente para que lo conozcan todos los vecinos, porque además es algo que las fuerzas políticas que me acompañan aquí saben perfectamente, pero que obvian de manera sistemática para generar alarma, ¿no? Y es que el artículo 4 del convenio de colaboración entre la sociedad del jeque Al-Thani, que es la inversora privada de la Junta de Andalucía, todo hay que recordarlo, y el Ayuntamiento de Marbella, dice así, artículo 4. A los efectos de los compromisos asumidos en el presente convenio de colaboración para la participación en la licitación pública, convenientes así lo aceptan, que la participación de la administración local es meramente institucional y la de la sociedad Puerto de Marbella Sociedad Anónima, que es una sociedad municipal del Ayuntamiento, lo será a los simples efectos de aportar su experiencia en la gestión de la concesión de puertos. Todo ello, y aquí viene lo relevante, sin participación alguna en los costes y gastos de cualquier tipo de clase que se genere. El Ayuntamiento de Marbella da un paso al frente para hacer realidad el puerto, pero evidentemente ser un proyecto que no controlamos, lo que no queremos es exponer el interés público a circunstancias que escapen a nuestro control. Por eso, de todos modos, José Luis, jurídicamente, cuando uno tiene el 3% de algo... Pero a lo mejor si me permites que termine, a lo mejor se acaba de ver un poquito más la imagen amplia. Esto es un acuerdo entre partes, es decir, esto es un acuerdo que el Ayuntamiento puede oponer a la empresa del jeque Al-Thani en caso de que hubiese problemas. Pero es que además de eso, hay dos cosas que deben de ocurrir para que el puerto salga adelante. Una ya ha ocurrido, que es un depósito de garantía de 4.200.000 euros que la empresa jeque Al-Thani ya tiene en la Junta de Andalucía precisamente para responder de cualquier tipo de incumplimiento en este sentido, pero luego además es que se está en proceso, bueno, se acaba de constituir ahora mismo una sociedad que tiene un capital social de 5 millones, que tiene un capital social de hasta 21 millones y que todo ese monto de dinero, que suma en total hasta unos 25 millones de euros, estaría destinado para eventuales incumplimientos. Es decir, por una parte tenemos solvencia que está garantizada a través de los desembolsos que tiene que hacer la empresa del jeque Al-Thani y por otra parte tenemos una cláusula contractual que exonera de responsabilidad al ayuntamiento ante eventuales incumplimientos del jeque y que es un acuerdo entre partes pero que viene además apoyado en el hecho de que hay 25 millones de euros de garantía. En cualquier caso, a mí no me gustaría incidir especialmente en este tipo de situaciones porque ahora mismo el proyecto entra en una dinámica nueva. Esto ha sido en su momento aprovechado por las fuerzas políticas de la oposición para hacer el electoralismo, cosa que nos parece mal, pero que están en su derecho de hacerlo, pero lo que sí que creemos que a partir de ahora debe de cambiar un poquito el discurso político porque sí que se está en trámites de que se desbloquee por completo el puerto y creo que no ayuda que las fuerzas políticas que gobiernan en la administración pública responsable del proyecto sean agresivas en el discurso hacia la empresa del jeque Al-Thani. Yo creo que eso no ayuda a nada. El Ayuntamiento de Marbella ha pedido calma desde el primer momento, ha mantenido la calma desde el primer momento
y afortunadamente a través de este tipo de trabajo se está consiguiendo que el proyecto se desbloquee, que esta semana pasada se hayan desembolsado 5 millones de euros de capital social para la sociedad y que el jeque Al-Thani pues vaya a dar una noticia en los próximos días, semanas, que va a venir a apuntalar por completo la ejecución futura del puerto. Pero vamos, José Luis, de todas formas, no es cierto que se hayan aportado ya los 21 millones de euros de capital social. Está en proceso de... Claro, solamente conocemos, y por los medios de comunicación... Ahora mismo hay 9.200.000, que ya es mucho, claro, pero se va a llegar a los 21. Claro, bueno, pero claro, que eso no garantiza en ningún caso que el proyecto se vaya a llevar a cabo. Yo de verdad, yo quiero dejar bien claro que el hecho de que el ayuntamiento no responda con capital dentro del capital social, con capital propio dentro del capital social, es un hecho. Y nosotros no negamos ese hecho. Pero lo calláis, lo calláis. No, es que, pero una cosa es que yo no aporte con dinero propio parte del capital social, pero aporto mis conocimientos, y otra cosa es que yo no responda en caso de incumplimiento. Se responde de forma solidaria, lo he dicho hace un momentito, con el 100%, no con el 3%, sino con el 100%. Luego me iré yo al señor Al-Thani y le diré, mire usted, devuélvame la parte que me corresponde. Pero en primera instancia, si al señor Al-Thani no lo encontramos, ¿a quién vamos a ir a dirigirnos? Nos dirigiremos o bien a la Sociedad Puerto Deportivo o al ayuntamiento, que están ubicados en Marbella, y no se van a marchar. Pero es que, y luego, un segundito, porque si no, os enrocáis perdona, aquí por no tener que interrumpir. Tenéis al educado de Miguel esperando. Ser respetuoso en ese sentido de no interrumpir, y en este tema es cierto. Miguel, yo tienes sí lo callaba, que no he dicho nada del tema de que hubiera una intervención patrimonial. Dos temas para ti. Uno, un comentario a esto del 3%, ¿dónde estáis? Sí. Y dos, tú decías antes de irnos a publicidad que había 4 incumplimientos. Sí, efectivamente. Cuéntame. En cuanto a lo del Cuéntanos, 3%, hay mucha gente que te está en escuchando. cuanto a lo del 3%, decir que lo que dice ahí es lo que está escrito, es decir, de buenas, si todo va bien, todo va... con mar calma el ayuntamiento no va a tener que pagar, pero si empieza la marejadilla, puede haber un requerimiento por parte de esa sociedad y puede verse un litigio que después podrá o no ganarse, pero puede haber un litigio. Eso es lo que objetivamente creo que podemos decir, pero yo no me voy siquiera en esa referencia patrimonial, que creo que tenga al final, y espero que no lo tenga, y estoy convencido no para el ayuntamiento. Sí decir, antes hablaba José Luis de que abandonaba el barco la Junta de Andalucía. Bueno, pues nosotros entendemos que todo lo contrario, pero tan malo sería abandonar el barco como aferrarse al barco, ¿no? Como actuar como la orquesta del Titanic, ¿no? Que se hundía el barco después de chocar con el iceberg y cuenta el mito que seguían tocando y tocando hasta que se hundían plácidamente. Bueno, es que los americanos dicen que el show debe continuar, no el se show, puede parar, sí, show ¿no? más globo, ¿no? Esto es fantástico, pero el show, yo creo que hay momentos que hay que pararlo para que entre la responsabilidad, al menos desde la gestión pública, y si se está hundiendo el proyecto como se está hundiendo realmente, ahora ha habido un cumplimiento de 5, y en los momentos en los que Izquierda Unida ha salido con un discurso más claro y la agencia de puertos también ha hecho las advertencias más contundentes cuando el proyecto estaba en un momento de deriva, al menos de deriva, todavía no naufragado, pero sí en deriva, pues se sale y se dice, hay que cumplir, y aquí hay que cumplir con las garantías legales, porque son la ley y porque son las garantías de que llegue a buen puerto el proyecto. En este sentido, Miguel, me he perdido. decir, según tu opinión, ¿el proyecto sale o no sale? Porque aquí ha habido un momento de duda en este comentario que has hecho. en este caso, ¿Va el adelante, proyecto, no va? el ¿Sale, proyecto ahora no mismo sale? está, como digo, todavía en una deriva, porque hay 5 cuestiones que no cumple la concesionaria, desde que hace 2 años podía haber empezado. La concesionaria, que hay que decir 2 cosas. Por un lado, tiene la responsabilidad de hacer la ampliación y, por otro lado, la responsabilidad de gestionar una de las marinas más importantes de Andalucía, como es la de la Bajadilla, y eso se está haciendo de forma muy deficitaria también, es decir, la propia gestión del puerto, que es otra cuestión. Entonces, es decir, los incumplimientos son... Sí hay una sociedad que se ha constituido ahora, precisamente cuando la Junta de Andalucía ha tenido que espolear, ha tenido que pedir hasta llegar a abrir un expediente para la resolución de la concesión y el embargo de la garantía. Es decir, precisamente quizá por esa actitud de la Junta de Andalucía firme, de presionar y de ver que va en serio en rescatar la concesión, es por donde estamos viendo el jeque. O sea, que os apuntáis el tanto de que esto se mueva gracias a vosotros. El jaque al jeque, podemos decir, haciendo un juego de palabras, es lo que está haciendo que mueva ficha el jeque Al-Thani, seguro. Si no, seguirían mareando la perdiz hasta llegar a una contertulios se ríen, situación. mis contertulios se ríen los dos. No, lo que pasa es que es algo que se contradice, ¿no? Es decir, ¿había naufragio o no había naufragio? Porque ahora ya hemos pasado del naufragio a la deriva, ¿no? Bueno, yo lo veo que bueno, que por lo menos vamos acercándonos un poquito más a la realidad, cosa que creo que es buena. Bueno. Pero precisamente ahí es donde yo quiero reivindicar un discurso un poquito más constructivo. Es evidente que ha habido incumplimientos, es evidente que hay que exigir que esos incumplimientos se corrijan, pero no es menos cierto que se ha mostrado ya una voluntad manifiesta de seguir adelante con el proyecto.
que como dice el refranero, obras son amores y no buenas razones, y que el señor José Luis, Jeque Altani... Danos esa primicia que tienes esperando. Jeque Altani ya Que se va a oír esta noche. ha desembolsado 9 millones de euros. ¿Y la 9 primicia millones que de nos euros. vas a dar? Y que evidentemente eso es algo más que palabras, y evidentemente lo que nosotros estamos reivindicando es que, precisamente porque no hay naufragio, que no se escenifique un naufragio. Porque lo que está haciendo la Junta de Andalucía y las fuerzas políticas locales es escenificar un naufragio cuando todavía no lo había. Y lo que hemos estado reivindicando desde el Ayuntamiento de Marbella es, por favor, un poquito de paciencia, un poquito de calma, un poquito de lealtad también con la ciudad y con la institución, cosa que no ha ocurrido porque se ha generado una alarma social tremenda ante una problemática que es cierto que existía, pero que se ha exagerado y, sobre todo, con un discurso muy agresivo hacia el inversor. Y yo creo que eso es un error. Si la Junta de Andalucía elige a un inversor privado, puede tener problemas o no puede tener problemas con él, pero no se pueden ventilar en el ámbito público. Se tienen que hacer desde el ámbito de la puerta cerrada para intentar llegar a acuerdos y desatascar un proyecto que se está desatascando, incluso a pesar de que la Junta de Andalucía ha saltado del barco cuando todavía estaba solo a la deriva y además ha querido señalar a otros responsables. ¿Y dónde está el proyecto de obra, por ejemplo? Me pregunto, es decir, Bueno, hay es un proyecto de obra que hay que entregar... El desembolso de 5 millones se ha producido esta semana pasada. Pero hacía Las 2 años cosas, que se tenía que haber hecho, no hay proyecto de obra definitivo. Evidentemente, y nosotros, por supuesto que tenemos claro que ha habido incumplimientos. Y nosotros no tenemos absolutamente nada en contra. Y no tenemos absolutamente nada en contra de que la Junta de Andalucía vele por el interés público y tome las decisiones administrativas correspondientes. De lo que estamos realmente en contra es de que desde la Junta de Andalucía se tenga un discurso absolutamente agresivo con el inversor y que desde las fuerzas políticas locales, que son las dueñas del proyecto en la Junta de Andalucía, se intente evidenciar una responsabilidad del ayuntamiento que no existe. Ricardo, ¿hay que llevarse bien con el señorito? Bueno, sí, evidentemente, porque es quien tiene que hacer la obra. Pero yo voy al origen, José Luis, con todo el cariño del mundo entero, de verdad, y te lo digo sin acritud, como dicen por ahí. El problema es que hace 2 años y medio tenía que haber empezado la obra. Por supuesto. Y eso es lo que preocupa. Claro. Tú puedes justificar lo que tú quieras. Pero si eso también nos preocupa a nosotros. Pero nosotros hemos sido prudentes, hemos trabajado en la sombra, y la Junta de Andalucía ha sido virulenta, y los partidos políticos locales que gobiernan allí han sido agresivos. ¿Tú crees que es razonable que tengan que transcurrir más de 2 años? No. Para que por supuesto ni que no siquiera razonable. Sepamos si se va a iniciar o no el proyecto. No es razonable. ¿Creéis que a los telespectadores como a mí lo que ha pasado hace 2 años todavía les sigue preocupando? Sí, pero ¿O le preocupa más? ¿O le preocupa más? No he sacado yo el tema de los 2 años. No, yo tampoco. ¿O le preocupa más a partir de ahora dónde estamos? José Luis, es que es un proyecto muy importante para Marbella. Es que eso es lo que estamos reivindicando, que a partir de ahora que estamos metidos en una nueva dinámica... ¿En 4 años se va a hacer el puerto? Que haya... Ahora mismo que estamos metidos en una nueva dinámica, lo que reivindicamos es que haya un discurso político distinto por las fuerzas políticas locales, que haya un discurso político distinto por parte de la Junta de Andalucía, que en el fondo evidentemente todos, porque es un proyecto de interés público, estamos por la labor de que el proyecto salga adelante, pero que eso hay que evidenciarlo y que el interés público de que el proyecto salga adelante no puede estar supeditado al interés electoral de cuando hay problemas intentar sacar rédito ahora. Y ahí es donde hay que hacer el punto y aparte. A ver, el rédito electoral, con todo el cariño, y ya con un poquito menos de cariño, pero de buen rollito, ¿no? Sí, de buen rollito. No, lo sacasteis vosotros justo en las elecciones municipales del 2011. Cuando hay amigos míos que reciben un SMS por parte del ayuntamiento, de un teléfono del ayuntamiento, diciendo que pueden dejar los currículum en los bajos del puerto para entrar a trabajar en el puerto de la Bajadilla, evidentemente eso genera determinadas personas, especialmente... El origen de la ilusión, Ricardo, viene incluso antes. El origen de la ilusión viene desde el momento en que la Junta de Andalucía saca licitación del proyecto y la adjudica. Es incluso anterior a eso. Pero te quiero decir, nosotros no estamos vendiendo ilusiones. Nosotros nos hemos enganchado a un proyecto que entendemos que es de interés público para la ciudad y cuyo origen está en la Junta de Andalucía, no en el Ayuntamiento. No, pero no me vale que tú me hables de rédito electoral. Un segundito, que Miguel quiere decir algo. No, decir simplemente que es cierto que la ilusión es buena y de hecho los ciudadanos tienen que estar ilusionados, pero ciertamente ahí se dio un hecho el ligar pues esas cuestiones de la oferta laboral, pero esto pasa en todos los grandes proyectos, ahora Eurovegas o llámese Eurovegas, llámese cualquier... Yo te voy a preguntar, Miguel, ¿también los comerciantes de Puerto Banús tienen que estar ilusionados con la bajadilla o tienen que estar preocupados? Yo creo que deberían de estar ilusionados y ese es uno de los motivos por lo que decía... ¿Esto va a aportar a Banús también? Debe aportar a todo y a los comerciantes del centro, por ejemplo, que están esperando los cruceros para que puedan tener allí un espacio. Puerto Banús dentro de Marbella va a tener siempre un espacio singular y tiene que ser una de las visitas obligatorias de cualquier turista en Marbella. Eso entendemos que
que es así, por tanto tendría un buen aspecto, pero no generando otro polo de atracción comercial o de restauración que sea tan desproporcionado que compita con Puerto Banús. Eso es lo que habría que armonizar y por eso también tiene que tener en cuenta los comerciantes de Puerto Banús a la hora de desarrollar allí. La ciudad tiene capacidad suficiente como para seguir generando actividad comercial, y yo creo que una de las cosas importantes precisamente es que el modelo de puerto del que estamos hablando, de la Bajadilla, es un modelo de puerto que no tiene nada que ver con el de Puerto Banús, empezando incluso por el propio es bueno para la ciudad porque es algo que ahora mismo ocupa un nicho de actividad dentro de la ciudad que no ocupa ningún tipo de espacio. Creemos que va a haber una coexistencia, y no solo una coexistencia, sino una retroalimentación entre los dos puertos cuando finalmente sean una realidad, y yo además estoy convencido, entre otras cosas, pero no absolutamente convencido, es que estoy totalmente seguro de que cuando este puerto sea una realidad física y empiecen a llegar cruceros a Marbella, una parte importantísima de los cruceristas que desembarquen en el puerto de la Bajadilla van a venir a visitar Banús de todas, porque estamos hablando de dos conceptos que, aunque hacen referencia al turismo náutico, son distintos y por lo tanto complementarios. Ricardo. Evidentemente es lo mismo que si la Papardela se ve perjudicada porque aquí al lado haya un restaurante. Al contrario, genera un foco de atención para que un mayor volumen de turistas visiten Marbella. Porque tienen distintos focos de acercamiento al ocio en el propio municipio. Y eso es muy importante. Hay que buscar la complementariedad de unos y de otros. Y independientemente de que sea de una forma o de otra el puerto de la Bajadilla, siempre va a generar un añadido, un plus, un valor que va a permitir al ciudadano disfrutar de mayores posiciones de ocio. Y por tanto es complementario, lo ha dicho José Luis claramente. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es decir, mientras más servicios podamos prestar, mientras cuestiones distintas que nos visitan para hacer en nuestro municipio, pues muchísimo mejor. Y en esa línea creo que estamos todos de acuerdo. José Luis, ¿tenéis valorado cuál puede ser el impacto económico que puede traer el puerto cuando se termine? Bueno, eso forma parte, el estudio de impacto económico forma parte de la licitación, pero hace referencia a lo que es la explotación del puerto en sí, no hace referencia al impacto indirecto, aunque sí que hay una estimación de que se generarían 4.000 puestos de trabajo indirectos, que ya de por sí es muchísimo y más en estos tiempos que corren, ¿no? Pero no existe todavía un estudio del impacto de generación de riqueza que va a tener en el ámbito municipal, porque ahora mismo el estudio de impacto económico que hay o el estudio de viabilidad que hay se circunscribe a la explotación de la propia infraestructura portuaria. Sí. Bueno, el impacto desde luego entendemos que va a ser positivo y se va a generar actividad, ya digo, en todos lados, además de generar nuevas actividades, y eso a todos nos preocupa, también potenciar, si se enfoca como entendemos que hay que hacerlo, potenciar las ya actuales. Evidentemente, comercios de Marbella, establecimientos de restauración que van a poder tener una mayor carga de trabajo y lo que esto supone, pues mayores ingresos, más mano de obra que hay que contratar, igualmente los propios hoteles también, que tenemos una magnífica planta hotelera, además adecuada a un turismo específico, ¿no?, de alto poder adquisitivo, y ahí es donde se puede fortalecer, romper la estacionalidad, como hablábamos, a través de cruceros o simplemente un turismo náutico con nuestra calidad climatológica y también pues, de estos mares, pues para el turismo náutico tiene un atractivo añadido. Este no es el puerto de Laredo, por ejemplo, que está hecho y cerrado y vacío porque no hay negocio, y lo sabemos actualmente en el turismo náutico, que también está siendo vapuleado por la crisis. Marbella, que esa dinámica sí se podía romper, desde luego, y por tanto sería un impacto muy positivo, y en ese sentido reforzar, para que no pueda parecerse de otra instancia, que desde Izquierda Unida apoyamos este proyecto y que no cambiamos el discurso, ¿no? Como decía antes José Luis, no, si cambian los hechos, nuestro discurso se tiene que adaptar según los hechos. Si los hechos hasta ahora eran incumplimiento y deriva, teníamos que defender que se fuese la realidad. Si se va cambiando y se va cumpliendo, hay que decir que si se cumplen todos los condicionantes, ahí va a estar la Agencia del Uso de Puertos y puedo dar la garantía para, con la misma asepsia que está actuando ahora mismo, continuar con todos los plazos y garantizar que, por ejemplo, se cobren los atraques. ¿Sabe la ciudadanía que en estos 2 años, al no estar constituida la sociedad, que se constituyó antes de ayer, como quien dice, no se han podido cursar, por ejemplo, el cobro a todos los atraques que hay allí? Porque, claro, le llegaba una factura de una sociedad que no se corresponde con la concesionaria porque no estaba creada y, por tanto, no se ha gestionado el puerto. Que no ha habido una unidad administrativa que gestionara las 268 atraques que hay en la Bajadilla y más de 400 en Marina Seca. Que no hay un responsable de lo que es la administración del puerto, que tiene que estar tutelado desde Málaga, porque se ha dado ese vacío, esa espantada, como decías antes, en tono
taurino del jeque Al-Thani, y durante 2 años un puerto tan importante totalmente pues abandonado, y aún todavía sigue así. No se ha pagado el canon, no se ha pagado a la empresa de vigilancia, a la empresa que lleva pues todas las cuestiones del control del puerto, no se paga el propio canon a la Junta de Andalucía. Por tanto, todos esos incumplimientos tienen que llevar un curso de azote, ¿no? Y ese azote está teniendo efecto ya. Seguimos enrocados en la postura de qué ocurrió hace 2 años, qué ha ocurrido como consecuencia en los últimos 2 años. Está ocurriendo ahora, José Luis, No, está ocurriendo ahora. está ocurriendo ahora, pero no es menos cierto que seguimos sin tener presente en el discurso el hecho de que la semana pasada se ha constituido ya la sociedad, que se ha hecho un desembolso de 5 millones de euros, y yo ahí tengo que discrepar amistosamente con Miguel, porque Miguel dice que cambiarán el discurso cuando cambien los hechos. Nosotros lo que pensamos es que los hechos pueden cambiar, entre otras cosas, ayudados por un cambio de discurso. Pero Entonces, ¿por qué no nos das esta primicia eso que es, tienes si ahí? quieres, si nos das los hechos, danos la primicia. Estamos aquí todos con estos y acabamos... porque la primicia no es mía. Yo conocemos desde el ayuntamiento, porque el ayuntamiento sí que está manteniendo y haciendo sus deberes, los contactos en el ámbito constructivo con la empresa que tiene que acabar haciendo la ampliación. Díselo a la cámara, porque te están viendo. Diles pues, que va a haber buenas noticias a corto ¿Se sabe plazo. ya dónde está el jeque para empezar? ¿Se sabe dónde está el jeque al menos? Bueno, el jeque, entre otras cosas, parece ser que va a venir pronto por aquí. Va a venir pronto por aquí. Pero bueno, no se trata tanto de dónde está el jeque físicamente, porque vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Sí, el Twitter y se puede contactar, sobre todo porque él además tiene un equipo aquí en la provincia de Málaga, No, y como trabajando, hemos dicho antes, están trabajando llegando... no solo en la ampliación del puerto, sino también en el tema del Club Deportivo Málaga. Pero bueno, lo cierto y verdad es que lo que nosotros estamos reclamando es que hay un cambio de discurso, porque seguimos enrocados en la situación destructiva, y creemos que se ha producido ya un cambio que además no está sustentado en palabras, sino en hechos, en 5 millones de hechos, que son 5 millones de euros. Casi 9, ¿no? 5 y 4. 5 y 4, en total 9 millones de hechos que son suficientemente elocuentes como para que haya un discurso político por parte de las fuerzas políticas, que por cierto son las últimas responsables de que ese proyecto vea la luz en nuestra ciudad. Ricardo, yo te iba a preguntar una cosa. Sí. ¿A Susana le gusta el puerto de la Bajadilla? Sí, me faltaría más, sí. De hecho, una de las grandes impulsoras... Estamos hablando, para que ustedes lo entiendan, de la que puede ser la sustituta del presidente Griñán. Sí, bueno, de hecho... Porque va a entrar ahí, por eso pregunto, ¿cómo va a afectar el cambio en la Junta a este puerto? Esperemos que no, ¿no? No, en absoluto. De hecho, es una de las grandes impulsoras de esa gran infraestructura, y ha hecho una defensa en público hace más de un mes en favor del puerto de la Bajadilla. Yo lo que quería plantear, y siguiendo el reto que ha puesto encima de la mesa José Luis, de qué es lo que puede pasar de hoy en adelante, es verdad que a mí me preocupa el hecho de que no contamos con la suficiente infraestructura en materia de carreteras, en materia de servicios que se puedan prestar para absorber ese volumen importante de ciudadanos que puedan venir a visitarnos. Y lo digo por lo siguiente, y es que aquí tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las administraciones, desde el Gobierno central, porque son infraestructuras pues como el tren de cercanía o infraestructuras como la propia carretera, la A7, que necesitan ampliarse, porque si de repente en el día a día nos encontramos con una mayor oferta de ocio por parte de Marbella, vendrán gente de fuera para aprovechar esa nueva oportunidad desde el punto de vista turístico. No solamente para disfrutar de ese ocio, sino para generar nuevas empresas, generar nuevos comercios, y por tanto tenemos que tener ya una planificación de qué es lo que va a ocurrir una vez que esté el puerto en funcionamiento. Y esto no podemos dejarlo en el momento en el que se termine la infraestructura del puerto de la Bajadilla, sino hay que tener esa planificación de antemano para que no nos pille de sorpresa. Y evidentemente ahí tenemos una oportunidad muy grande de utilizar ese plan estratégico que planteábamos en uno de los plenos, que está en marcha. Lamentamos que la oposición no se nos haya permitido aportar las ideas pertinentes, pero sí que es importante saber qué queremos hacer con Marbella, hacia dónde va Marbella, aprovechando el trampolín del puerto de la Bajadilla. Y ese es un reto que tenemos, yo creo que todos los políticos, y debemos de afrontarlo desde ya. No podemos esperar a que pasen 4, 5 o 10 años para afrontar ese nuevo reto de nuevas infraestructuras que den un espacio Ricardo, más agradable. Te firmo la intervención, y no solo te la firmo, sino que además me congratulo de ver de que ya se está produciendo un cambio en el discurso. Ya estamos hablando del periodo post-terminación del puerto. Yo creo que eso ya de por sí es un mensaje muy importante para la ciudadanía. Es decir,
Estamos en una nueva dinámica, creo que dentro de los plazos razonables que quedan ahora por delante, el puerto será una realidad para la ciudad. Y creo que además eso empieza a ser ya interiorizado por parte de las fuerzas políticas locales, que es quizá lo más importante, sobre todo para no generar confusión entre los ciudadanos. Pero desde el inicio, nuestra intención ha sido que el puerto sea una realidad. Sí, pero ahora, pero ahora mismo estamos incorporando ya el debate político que va a ocurrir el día que se termine la construcción. Claro, pero y hasta ahora eso estaba fuera del debate político. Es que nos preocupaba, y nos sigue preocupando enormemente, esa inactividad de 2 años. Pero es que ya no la hay. Y Ya por estamos, tanto, ya no la hay. Ya estamos todos más o menos de acuerdo. Estamos a 4 minutos del final y si me permitís lo vamos a distribuir. 2 minutos le voy a dar a Miguel, que es al que menos habéis dejado intervenir. Bueno, 2 minutos para Miguel, 1 minuto para ti, Ricardo, y el último minuto para ti. Venga. Bueno, simplemente decir que desde Izquierda Unida tenemos un discurso de fondo que no varía y que es inalterable, decir que apoyamos que haya un desarrollo de ampliación del puerto, que se haga con criterio de sostenibilidad ambiental, económica y social, que se dé por tanto esa ampliación y esa garantía y sea beneficiosa para Marbella. Que luego habrá que plantear un proceso de reflexión, de participación en la ciudad para ver qué pasa con todo el entorno del puerto, que evidentemente si tenemos un puerto como un reclamo y un activo turístico de primer nivel, el entorno hay que transformarlo. Ahora hay un polígono en una situación además pues que no son las más adecuadas y habría que generar otra ciudad. Sería cambiar la ciudad radicalmente, pero habría que hacerlo participadamente. Y luego otra cosa es la situación actual, el que reiterar que a día de hoy, con los hechos en la mano, sin los actos de fe que nos plantea el concejal de turismo, hay incumplimiento y por tanto hay detrás la Junta con la garantía jurídica de que se cumplan cada uno de los acuerdos porque será beneficioso para Marbella, que sea un proceso con toda la garantía en cuanto a las inversiones, a los cumplimientos de los plazos, etcétera. Y a partir de ahí, pues ojalá cambien estos hechos y nuestro discurso, ese que digo que no varía, pues volverá a orientarse en el cómo queremos hacer el puerto de la Bajadilla y que lo queremos que sea una realidad cuanto antes para los cruceros, para un puerto pesquero de calidad y para un turismo náutico que hay que reforzar. Gracias, Miguel. Ricardo. Yo terminar diciendo que desde el Partido Socialista hemos apoyado desde el inicio esa ampliación de la Bajadilla al objeto de generar riqueza, al objeto de generar puestos de trabajo, al objeto de ser un punto estratégico desde el punto de vista turístico y en ningún momento hemos ido en contra de este gran proyecto. Distinto es que nos preocupa esa inactividad que se produce por parte del adjudicatario y de sus socios, ayuntamiento y sociedad Puerto Deportivo. Ese incumplimiento de los plazos, de los tiempos, pues no solamente nos preocupa porque eso pueda generar un desembolso importante de recursos por parte del ayuntamiento, sino que nos preocupa porque estamos dejando de ganar un espacio importante de ocio y de esparcimiento desde el punto de vista turístico. Y evidentemente se hace necesario que se reactive esa propuesta y que se vayan dando una serie de pautas de hacia dónde queremos caminar en este municipio y hacia dónde queremos crecer. Y eso evidentemente se plasma en un plan estratégico, se plasma en el propio plan general de ordenación urbana, que habrá que visualizar qué cambios queremos hacer y por tanto nos queda mucho trabajo desde el punto de vista local por delante para mejorar la calidad de Marbella y de San Pedro. José Luis. Bueno, para terminar, simplemente subrayar que sí que hay razones para que haya un cambio de dinámica. De hecho, es que el cambio de dinámica se ha producido, aunque a alguno todavía le cueste o no quiera acabar de verlo. Comentaba Miguel Díaz que quieren ver hechos y razones. Bueno, hay 9 millones de razones de las que se tocan y además de las que son transformables en dinero directamente. Yo creo que eso genera un cambio de dinámica radical en toda esta situación y que eso debe también conllevar un cambio de discurso que sea más constructivo, más favorable a la terminación del puerto, más favorable al entendimiento entre las administraciones públicas, más favorable a la lealtad institucional y sobre todo más favorable a la lealtad con el pueblo de Marbella, porque esto es un proyecto de interés público, el interés electoral debe quedar completamente al margen del proceso de ejecución y lo que reivindicamos desde el Ayuntamiento de Marbella es que nosotros hemos estado desde el primer día en un sitio, durante todos los problemas hemos seguido estando en ese mismo sitio y cuando todo este proceso termine y el puerto sea una realidad, el Ayuntamiento de Marbella habrá seguido estando en ese sitio. Y es precisamente esa cimentación del Ayuntamiento de Marbella para que este proyecto de puerto vea la realidad, uno de los factores fundamentales que va a hacer que la ampliación del puerto marino de la Bajadilla sea una realidad para la ciudad de Marbella. Pues ya ven ustedes, hemos intentado traerles a ustedes la idea de lo que pensaban, la importancia que tiene este proyecto del puerto de la Bajadilla
Hemos invitado, recuerden, a los empresarios para que estuvieran aquí también, para que dieran su opinión. Han declinado esta invitación. Y lo que hemos intentado es que ustedes tuvieran más luz. No sé si lo hemos conseguido, porque ha habido momentos en donde yo mismo no sabía si iba por un lado o para otro, pero al menos yo sí que quiero agradecer a Miguel Díaz de Cerra, concejal de Izquierda Unida, muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado este debate. A vosotros. A don Ricardo López, de la Agrupación Socialista, muchísimas gracias. A vosotros. Y a don José Luis Hernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, muchas gracias por estar aquí. Muy amables vosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y les vemos el miércoles que viene a las 11:15. Se despide de todos ustedes Javier Robles de Acuña.